Sean bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast preferido, Puro Camelote, en el cual hablamos de todo y hablamos de nada. Y antes de comenzar, queremos felicitar a Piedad que el día 1 de abril cumplió años. Así que, Piedad, felicitaciones. Esperamos que sigas cumpliendo mucho más. Hola. Gracias, muchísimas gracias. Claro que sí, va a seguir cumpliendo muchísimo. Claro que sí. Y esperamos el reto que hiciste en uno de los programas. Farina, bienvenida a nuestro programa de esta oportunidad este martes. Y antes de comenzar, Piedad dijo que cuando iba a cumplir años, iba a montar un video en TikTok en traje de baño que no parece que tuviera 52 años. Yo estoy esperando todavía el TikTok. Porque yo le dije que le iba a bloquear. Si ella hacía eso, yo le iba a bloquear. Bueno, Farina, estamos muy agradecidos por que estés aquí con nosotros. Y entonces, de verdad esperamos que disfrutes el programa y que, con tu conocimiento, sobre todo de astrología, que es un tema que hoy en día muchas personas se guían por los astros. Y yo creo que tú puedes dar un poco más de luz al respecto, ¿no? Entonces, quiero que nos cuente un poco qué es lo que tú haces. Te dedicas a la astrología, pero ¿a qué rama exactamente de la astrología te dedicas tú? Perfecto. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por crear este tipo de espacios para que personas que estamos iniciando en este camino, buscando esa visibilidad en redes sociales y poder llegar un poco a más personas, pues podamos hacerlo a través de estos espacios, ¿no? Y bueno, me voy a presentar. Yo soy Farina Márquez, soy astróloga, soy coach en terapia de liberación emocional o lo que también llamamos como tapping, y soy writer o estudiosa del diseño humano, ¿ok? Y bueno, la astrología, digamos como a la parte a la que yo más me dedico es más que todo a la astrología evolutiva. Mi trabajo no es para nada predictivo. Yo jamás te voy a decir es que te va a pasar esto o aquello. No. Yo creo mucho en la evolución del ser, en que venimos a evolucionar. Si estamos en este plano es porque hay algo que sanar, hay una constante evolución de todos, creas o no en la astrología, constantemente los seres humanos estamos evolucionando, ¿no? Y básicamente a eso me dedico. Yo quise mezclarlo un poco con el tapping porque para mí fue un poco complicado, fue todo un reto poder integrar en mi cuerpo o me daba cuenta como de que si yo quería hablar en público, se me trababa algo aquí, y aunque yo hacía afirmaciones, aunque yo hacía formaciones, era como que mi cuerpo no respondía, ¿no? Entonces había como un desfase entre lo que estaba en mi mente y lo que yo conscientemente sabía que debía de hacer y lo que mi cuerpo sentía, porque en mi cuerpo estaban grabadas esas sensaciones cuando yo sentía miedo, ¿no? Y estaban grabadas esa parálisis, ¿no? De que no puedo hablar en público, o a la hora de vender, no puedo vender algo, ¿no? Entonces, esto fue un reto para mí y me di cuenta que, mi cuerpo tenía sensaciones grabadas que aunque yo quisiera hacerlo, no podía. Y eso fue lo que yo hice con el tapping. El tapping es una herramienta que viene de la acupuntura china y lo que hace es que utilizamos puntos de presión del golpeteo para reprogramar la mente, pero involucrando al cuerpo. Uh-huh. Vale. Fíjate, tú cuando me hablas de tapping, yo soy un consumidor de ASMR. Yo para dormir utilizo ASMR y escucho la palabra tapping y la asocio con eso. Porque aparecen estas chicas, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, con este móvil, entonces ellas empiezan con las uñas. Y eso le llaman ellos el tapping, ¿no? Entonces eso hace un efecto
relajante. Entonces, en este caso de la astrología que tú llamas, o sea, de hecho veo tu anuncio atrás, tus letras que dice tapping Sí. astral, eso tiene que ver con algo físico también, porque cuando yo lo asocio con el ASMR, el tapping, que es algo físico, que es algo que tú sientes, tú por Ujú. ejemplo, para hacer esa proyección a la persona y que tú utilizas tu rama de la astrología como el tapping, tú tienes que utilizar también algo físico con la persona. Mira, realmente no, en la astrología y básicamente yo me inicié en el mundo de la astrología fue para poder entender como emocionalmente a mi hijo, ¿no? Yo tengo un niño que él es altamente sensible y para yo poder entender sus procesos, entender su lenguaje emocional, que todos tenemos un lenguaje emocional, yo tuve que como aprender muchas cosas y dentro de esas pues empecé a aprender de astrología, ¿no? Y físicamente para ser astrólogo no necesitas de algo de la persona, ¿no? Pero la astrología te permite ver esos procesos emocionales que está viviendo la persona, ¿ok? Entonces, de esa manera poder aplicar el tapping con frases de poder que se adecúen a la persona y que la terapia sea más efectiva. Vale. O sea, lo que tú me quieres decir en pocas palabras, o sea, que en vez de ser algo físico, ese tapping, son palabras que llegan a la persona a afectarle de cierta manera, ¿cierto? Claro, porque cada vez que tú haces el golpeteo, ¿verdad? Esto se va directamente a la amígdala. Y por eso cuando se hace tapping, se hace una meditación con tapping, la persona siente como un tipo de relajación y es como si fuese un tipo de meditación activa, en donde lo que hacemos es mezclar eh, la realidad cero, que para la metafísica o el mundo cuántico, la realidad cero es todo lo que está en la mente y la realidad uno es todo lo que está en el mundo físico. Entonces, en el tapping lo que hacemos es mezclar esa realidad cero con la realidad uno. Entonces se convierte en una especie de meditación activa que lo que hace es ayudarte a reprogramar, yéndose directamente hacia la amígdala, la sensación. Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos tapping a la hora de dormir, que yo lo hago con mi niño, su amígdala se relaja. La amígdala manda información a su cerebro, a la parte prefrontal de la corteza, y comienza el niño a sentir calma y que no hay nada que temer ahora. Puede soltar esas emociones que le dan miedo o esas sensaciones de que él teme que le salga un monstruo en la noche, ¿sí? Vale, te entiendo. Pero en el caso de tu niño es porque ya tú lo conoces y sabes cómo atacar ese problema, ¿no? Para poderlo relajar, para poderlo ayudar. Pero en el caso de un desconocido que quiera, por ejemplo, mira, Farina, yo quiero que tú apliques el tapping astral conmigo. ¿Eso tú lo haces de una buena vez o tienes que estudiar a la persona antes? Fíjate, cuando yo conocí el tapping fue en medio de un ataque de pánico en la Estación Sol del Metro de Madrid. Yo estaba aterrada, no podía respirar y en eso llega una señora y me empieza a agarrar la mano y me empieza a hacer el golpeteo. La señora no conocía absolutamente nada de mi historia, ella solamente estaba viendo que yo estaba pálida y que estaba sin aire, que me estaba dando un ataque de ansiedad allí, ¿no? Entonces ella comienza a darme el golpeteo y yo empecé a sentir esa calma, o sea, como a bajar esa intensidad en ese momento. Y funcionó sin que, ¿sabes? Sin que ella supiera absolutamente nada de mí, ¿no? Esto de mezclar la astrología es porque es algo que es una de las disciplinas que a mí me encantan porque siento que es una herramienta de autoconocimiento en donde puedes ver incluso patrones ancestrales, o sea, patrones que de repente vuelvo a lo mismo del cuerpo, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo hay memorias que se han grabado y esas memorias no son solo de nosotros, son de nuestra madre, incluso de nuestras abuelas, ¿ok? Porque cuando los óvulos de tu madre se formaron, tu madre estaba en el vientre de tu abuela. Entonces hay una carga genética
que traes tú de tu abuela, ¿sí? Sí. Y entonces esas emociones, ese código se queda, esas memorias se quedan en el cuerpo. Entonces, de repente tú puedes decir, pero estás viviendo una situación y dices, pero yo no entiendo por qué yo reacciono de esta manera. Y a veces reaccionamos en base a lo que esos códigos genéticos nos hacen reaccionar. Entonces, para mí la astrología fue una gran herramienta para yo poder entender esos patrones ancestrales o patrones en el inconsciente de las personas y que realmente el tapping les ayuda como a destrabar eso. Es como si estuviese una tubería tapada y la energía quiere salir pero no puede. Entonces el tapping ayuda a destapar eso. Vale, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú no conoces a Piedad. Tú no sabes su genealogía, no sabes su abuela, no sabes su bisabuela, no su antepasado. Ujú. ¿Qué cosa tú puedes ver en Piedad para tú determinar su pasado genético? Ahí sí tendría que yo verle la carta astral a Piedad, Vale, ¿sí me explico? Porque eso de es. repente si ella me dice, bueno, Fari, no puedo dormir, pero dime un tapping o unas frases de tapping para yo poder dormir. Yo lo que le puedo preguntar es, tú, cuando no duermes, ¿qué haces? ¿Piensas mucho o es porque de verdad, o sea, no te da sueño? Y ella me dirá, vamos a suponer que sea porque piensa mucho. Entonces yo inmediatamente le puedo decir, bueno, vamos a trabajar con un tapping para calmar los pensamientos o calmar el sistema nervioso, ¿sí? Que siempre cuando no podemos dormir está muy involucrado el sistema nervioso en eso. Vale. Ujú. O sea, tú para llegar a ese punto tienes que primero también utilizar lo que es la carta astral, que en parte es la base de la astrología, correcto, ¿no? Exacto. Ujú. Vale, Piedad, tienes preguntas que me dijiste por WhatsApp que estabas preparando un listado de preguntas para ella. ¿Es válido para todo el tapping? ¿Es válido para todo? Para cualquier circunstancia. O sea, si yo tengo problemas en el trabajo, si tengo problemas con mi pareja, con mis hijos, con un compañero de trabajo. O sea, ¿es válido para todo? Sí, la verdad es que sí, incluso lo pueden aplicar en perritos. Vamos a suponer que tienen un perro y el perro está con un dolor o se siente mal o hay perros que sufren de ansiedad, pueden darle el golpeteo en las patitas a su perro o en la cabeza, así que funciona en realidad para todo, ¿no? Incluso por lo menos ahora que está muy movida la energía con la retrogradación de Mercurio y el eclipse que viene próximamente. La gente está empezando a sentirse más cansada, que no puede dormir bien o que tiene muchos sueños pesados. Entonces, se puede aplicar tapping también. Una pregunta sobre eso de lo de Mercurio en retrógrado. Eso es, me perdona mi ignorancia, porque yo de verdad no soy muy seguidor del No te tema. preocupes. ¿Eso es todos los años? ¿O eso es cada cierto tiempo, como los bisiestos? ¿O es como el cometa Halley cada 96 años? ¿Cada cuánto tiempo es eso, Mercurio en retrógrado? ¿Y qué es Mercurio en retrógrado? También, porque yo no sé qué es, de verdad no lo sé. Ok. Pues mira, Mercurio retrograda 3 veces al año. Digamos que cada 4 meses hay una retrogradación de Mercurio, ¿no? Mercurio lo hace, Mercurio es, digamos, es la energía de la comunicación, de todo lo que rige nuestro sistema nervioso, es el cómo nos estamos relacionando nosotros, cómo nos estamos vinculando, ¿no? En el día a día. Y él básicamente lo que hace es, en la zona donde retrograda, nos hace ir adentro. Ir adentro es como revisarnos a nosotros mismos y decir, bueno, a ver, estas acciones que yo he tomado me llevan a evolucionar, me llevan a un crecimiento o me tienen estancado. Entonces, con él, pues precisamente puedes hacer cambios, obviamente luego de haber finalizado el proceso de retrogradación, ¿no? Y la retrogradación no es más que, imagínense que este es el eje del sistema solar
Y Mercurio es y él va dando vueltas, pero cuando va a entrar en retrogradación se detiene. Entonces, cuando se detiene, se le llama que desde el punto de vista de la Tierra está estacionario. Cuando Mercurio está en estacionario, pues la energía se condensa, se siente más porque está ahí como estancada ahí un poco la energía, ¿no? Cuando empieza a retrogradar, su giro es al contrario de las agujas del reloj. Entonces él comienza a retrogradar hasta que llega, pasa sus 21 días retrogradando, son aproximadamente 3 semanas, vuelve, se estaciona y es como si en ese momento sellara lo que vivimos desde el pre-retrogrado de Mercurio, ¿no? Y luego pasa unos 2 o 3 días en sombra, que le llamamos en sombra, que es cuando está estacionario, que está terminando su retrogradación y arranca en directo. Cuando Mercurio está así detenido, Ok. ¿afecta al ser humano? Sí, claro. Fíjate, hay personas que de repente pueden sentirse más cansadas de lo normal. Yo sé que ahorita hay un poco la astenia primaveral, pero seguramente en algunas otras oportunidades que ha retrogradado Mercurio se han sentido más cansados o de repente comienzan a dañarse cosas en su casa, sobre todo las cosas electrodomésticas, porque Mercurio rige esto, ¿no? Esa parte de como la tecnología, se caen las redes. Normalmente las redes sociales se nos caen o no funcionan de la misma manera. Todo esto afecta un poco la retrogradación de Mercurio. Porque fíjate, estoy leyendo aquí, tengo aquí la tableta y estaba buscando justamente esto. Dice aquí que Mercurio retrógrado de 2024 llega el 2 de abril y se prolongará hasta el 25 de abril. Sí. O sea que durante ese periodo de tiempo, o sea, pueden pasar estas cosas. O sea, si yo me siento fatal por el cambio de horario, quizás no sea por eso, sino por el Mercurio La retrógrado. retrogradación del Mercurio, claro. Sí, yo estoy fatal. Sí, bueno, con y este además cambio de que horario. ahorita este mes de abril es muy particular porque casi nunca, o sea, nos cae como una retrogradación de Mercurio exactamente con un eclipse. Y más este eclipse, que es un eclipse total de sol, pues se siente más, ¿no? Y es justamente como revisar ese sello de relaciones, de cómo yo me vinculo con las demás personas. Y es como, ahorita vamos a estar trabajando muchas cosas que incluso tienen que ver con nuestro valor, ¿no? Con dónde ponemos el valor nosotros, o qué callamos para poder estar bien con los demás, con las personas del entorno en donde nos relacionamos, y qué dejamos de decir. Y cuando no decimos algo que digamos que nos incomoda y buscamos evitar conversaciones incómodas, nos creamos el caos de adentro. Eso es interesante lo que estás mencionando. O sea, me llama mucho la atención porque fíjate que aquí leyendo dice que según la astrología, esto influye en el carácter y comunicación, generando situaciones de conflicto internos o malos entendidos con los demás. O sea que sí. Aquí se aplicaría que, vamos a suponer que debido a esta situación de Mercurio retrógrado, es mejor estar callado entonces, para evitar conflictos. Sí. Yo siempre les recomiendo, fíjate que ahorita estoy haciendo un acompañamiento con varias chicas, precisamente por eso, porque había demasiada energía y la gente estaba como perdida, ¿no? Como no sé ni qué hacer con tanto que va a pasar o que está pasando, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, no es el no accionar, no es como que no puedo hacer esto porque Mercurio en retrogradación, ¿no? Y no puedo hacer aquello porque Mercurio, ajá. Entonces, todo es a Mercurio, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, no puedes evitar la vida aunque Mercurio esté retrogradando. O sea, no puedes dejar de firmar un contrato de alquiler o, no sé, si hay cosas que tú puedes reprogramar, perfecto, pero si no, forma parte de la vida, ¿no?
pero tampoco podemos como estar con esa resistencia a Mercurio retrógrado y no voy a hacer esto porque Mercurio retrógrado, o no voy a salir porque, ajá, Mercurio retrógrado, ¿no? Pues tampoco llegamos hasta ese nivel. Pero sí hay situaciones como, por ejemplo, yo si puedo planificar una operación, no me operaría en Mercurio retrógrado. O si me voy a casar, jamás me casaría en un Mercurio retrógrado, ¿no? Sobre todo porque, o sea, tiende a haber como trabas o situaciones que pasan y pasan no para, digamos como que no para ejecutar drama o para, ay, es que es Mercurio retrógrado y para que odien a Mercurio en retrogradación, ¿no? Sino estas cosas pasan porque de repente, la energía está condensada, hace que cosas sucedan para que tú mires adentro. Entonces, por ejemplo, el de ahorita, el que estamos viviendo, nos puede llevar a explotar. ¿Por qué? Porque la energía de Aries, como él está retrogradando en Aries, la energía de Aries es explosiva. Es que yo quiero las cosas para allá y que se resuelvan ya y ahorita mismo. Así. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hay signos específicos que afecta esta situación de Mercurio? Digamos que sí hay signos energías que de repente son un poquito que más intensas, ¿no? Por ejemplo, no es igual una retrogradación de de Mercurio en Géminis que ahora, por ejemplo, en Aries, porque en Géminis él está en su casa, él está súper cómodo allí. O en Virgo, por ejemplo. Entonces, estos Mercurios nos ayudan más bien, estas retrogradaciones, a crear estructuras, a como resolver esas cosas que no se habían resuelto durante mucho tiempo, como por ejemplo papeles que tienes engavetados y entonces te acuerdas de que tenías un trámite en no sé dónde y que te olvidaste de eso, ¿no? Entonces ese tipo de retrogradaciones son distintas a la que tenemos ahora mismo, que es en Aries, o que retrograde en un signo que sea de tierra, por ejemplo. En los signos de tierra también se siente mucho esta retrogradación. Vale, fíjate que aquí estoy leyendo que dice que tanto Aries, Libra, Escorpio, Capricornio son uno de los que pueden tener algún tipo de afectación por esto. Por ejemplo, el caso de Capricornio, no sé ni qué fecha es, pero dice que tendrá impulsividad verbal. Y como dijiste tú, ¿no? Que como es un signo de tierra, no se tiene que tomar las cosas de manera personal. Yo te estoy leyendo lo que dice aquí esta página que busqué aquí sobre esto, ¿no? Entonces, en vista de esto, o sea, que si una persona se va a casar, ¿por qué tú crees que no es bueno hacerlo en justamente cuando Mercurio está en retrógrado? Porque, ¿qué puede pasar? ¿Que es que la persona va a decir que no a última hora? No es un conflicto eso. de caracteres. Es que la relación, fíjate, la relación de pareja, cuando tú firmas un contrato, tú sellas algo, ¿no? Y eso cambia como tu sello energético entre la relación, ¿ok? Entonces, cuando firmas un contrato, quiere decir que la relación está evolucionando. ¿Sí? El matrimonio al final es una firma de un contrato en donde legalmente esas personas están asociándose, ¿no? Y esas sociedades tienen como un sello energético y ese sello energético, imagínate tú, si la base de una pareja es la comunicación y Mercurio, que es la energía de la comunicación, está retrogradando y se casan con ese sello energético, pues sí puede haber tendencia a afectarse la comunicación entre la pareja o a que siempre hayan como esos malos entendidos entre ellos. O sea, es tal cual una foto del cielo en el momento en que esas personas firmaron ese contrato, ¿no? Claro. Y eso tiene un sello energético. O sea, lo quieran ver o no lo quieran ver, eso tiene su sello energético. O sea que un causal de divorcio puede ser eso, ¿no? Me casé en Mercurio retrógrado. Bueno, mira, por ahí dicen que Mercurio se va a llevar unas cuantas relaciones durante este mes de abril, porque la gente va a estar explosiva, literalmente explosiva. Así que
Sí, por eso quise crear este reto de una semana con tapping en mi Instagram, porque precisamente para hacer contribución para las personas, como es algo que es gratuito, porque lo estoy publicando cuando Instagram me deja claro, lo publico por allí y cualquier persona puede acceder a él y es para bajar el sistema nervioso, porque con la energía de Aries nosotros tendemos a que, por ejemplo, imagínate tú si una persona ha guardado muchas emociones, una persona que nunca habla acerca de lo que siente y todo eso lo vas guardando como si fuera una ollita express, ¿no? Una olla de presión. Y Mercurio es ese calorcito que detona esa olla de presión con el eclipse y todo lo que va a estar transitando. Pues cómo revienta una olla de presión, ¿no? Aquello es expansivo. Entonces, cuidar un poco eso. Lo que yo digo, acuérdense que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras son como clavitos que tú pones en una tabla de madera, aunque tú los quites, allí queda el hoyo. Entonces, pensar muy bien eso y no tomar decisiones por ese enojo, eso que esté sintiendo la persona, ¿no? Bien, entonces, ¿y cuál es el Instagram que tú tienes? Es tapping.astral. Vale, entonces para que la gente te siga allí y entonces como está gratuito por los momentos, puedan entonces encontrar dirección o quizás una guía sobre estas situaciones. El asunto es que, bueno, que bueno, siempre hay que cuidar lo que uno dice, ya sea en Mercurio o no esté Mercurio retrógrado, ¿no? Totalmente. Hay que cuidar lo que uno dice, pero más entonces en este tiempo. Me imagino que... Y no hay... Sí, Piedad. Retrógrada en otros planetas, siempre es en Mercurio, siempre es en Mercurio. No, sí, claro, todos los planetas cada año tienen su retrogradación, ¿no? De hecho, cuando finalizó el año, estaban casi todos los planetas en retrogradación. Apenas en marzo fue que tuvimos como todos los planetas directos y fue como un avanza, ¿no? Hasta el 25 que fue el eclipse, que bueno, ahí ya se comenzaron otra vez a mover varias cosas, empezó a retrogradar Mercurio y todo esto, ¿no? Pero hay retrogradaciones que se sienten un poco más fuertes que de repente otras, porque hay energías que son personales y otras que son transpersonales. Entonces, cuando por ejemplo, dime, Piedad. Ajá, pero ¿por qué es tan famoso el Mercurio retrógrado y no el Marte retrógrado? Porque Mercurio retrograda 3 veces en el año. Entonces, claro, cada 4 meses tenemos una retrogradación y entonces firmas mal un cheque, la firma no coincide, enviaste mal un correo. ¿Sí me explico? Son cositas así que te ayudan como, mira, hey, reacciona que no estás en el presente. Entonces cada quien lo va a vivir de la manera de cómo venga viviendo la vida, ¿no? Y por eso es como que nos hace esa revisión, como a ver, ¿cómo vienes tú si estás en el tiempo presente? ¿Cómo te estás comunicando? Si tuviste un malentendido con una persona, entonces como, ok, ¿cuáles son tus acciones o cuáles son tus palabras que lo que estás comunicando no está llegando de la mejor manera a las personas que te están rodeando, ¿no? Vale. Tú que has tratado con muchas personas al respecto, porque esta es tu profesión, ¿te has encontrado con personas que utilizan esto de Mercurio retrógrado como excusas para lo que hacen o lo que dejan de hacer? Muchísimo. Justamente hoy hablaba con una chica que estaba atendiendo y yo le decía, cuando ella me hablaba a mí, me hablaba desde, es que me dice esto y por qué no me dijo aquello y por qué no reconoce esto y entonces esta situación, ¿no? Y ella estaba como en una rueda del hámster, ¿no?
Y realmente es eso, ¿no? Cuando entras como, yo siempre digo, cuando nos victimizamos ante nuestra historia y entonces no pensamos en esa cuota de corresponsabilidad que tenemos ante las cosas, ¿no? Ante Claro. la vida, ¿no? Entonces también es como, o sea, el lente con el que tú miras las cosas, ¿no? Sí, sí. Porque fíjate, me hiciste acordar de, yo de vez en cuando escucho a un pastor cristiano, porque no le gusta que le llamen evangélico, un pastor cristiano. Yo lo escucho porque me da mucha risa lo que dice, ¿no? Entonces, Ok. él dice que mucha gente dentro de su iglesia, porque él cada vez que habla, parece que le tira muchas pullas a la gente que está dentro de su iglesia. O sea, parece que no deja títeres sin cabeza con la gente de sus feligreses, ¿no? Entonces, Ok. él dice, entre otras cosas, que la gente le echa la culpa al diablo de lo que le pasó. Eso fue el diablo que me tentó y entonces por eso yo actúo así, porque es el diablo. Y él dice, ¿usted cree que el diablo se levante en la mañana? Voy a hacer que María peque. Voy a hacer que Juan peque. Voy a hacer que Sí, fulanito haga esto. El diablo no piensa en usted. El diablo lo que hace es su totalmente. papel de diablo y ya. Pero no está personificando o no está personalizando a cada persona para, valga la redundancia, para decir que peque o no. Entonces, me hiciste acordar de eso, de que la gente utiliza esto como excusa. Bueno, esto es culpa de Mercurio retrógrado porque yo actúo así o Sí, porque yo exploté porque el Mercurio está estacionado allí. Entonces yo soy una olla a presión y soy Aries. Entonces la exacto. gente utiliza esto Sí, como sí, excusa. Pero ahora, totalmente. ahora hablando acerca de tu profesión como tal, sabes que normalmente si tú buscas en la web, de hecho yo busqué acerca del tapping astral y no existe, creo que tú eres la pionera en cuanto a esto, en cuanto Sí. al tapping astral y por eso síganla en Instagram para que aprendan un poco más y como ya he dicho, hace proyecciones, no hace Sí, predicciones, sino no. proyecciones. Entonces, la mayoría de las personas, y digo mayoría, quizás estoy siendo exagerado, consideran la astrología una pseudociencia. ¿Es esto cierto? Mire, ya hoy en día es considerada como una ciencia que estudia no solo el comportamiento humano, sino también el comportamiento o el tránsito de los astros, ¿no? Incluso anteriormente se habla de que esto ocurría incluso en la Biblia, ¿no? Que se habla de qué fue lo que guió a los Reyes Magos hacia el portal donde el niño Jesús había nacido. Fue una estrella, porque ellos se guiaban por los astros también, ¿no? Cuando las 7 plagas de Egipto, lo veía en estos días con mi esposo y no lo había recordado yo, que hubo 3 días de penumbra que se refieren a un gran eclipse que hubo Ujú. y con ese eclipse pues como que se movió muchas cosas también para el pueblo de Egipto. Ahora sí. Perdón, me No, llamada. no te preocupes. Tranquila, Fue como tranquila. los judíos lograron salir de ahí de Egipto y pudieron empezar como esa travesía hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces ya hoy en día incluso la NASA hace estudios para saber en qué momento va a hacer algún estudio, algún experimento o algún lanzamiento de un cohete. Ellos también estudian esto, estudian cuál es el mejor momento astrológicamente hablándolo y astronómicamente hablándolo, Ujú. ¿verdad? Para hacer los lanzamientos o alguna actividad que ellos vayan a hacer en el espacio, ¿no? ¿No? Vale. Entonces, en base a eso también lo que me estás mencionando acerca de la astrología que no últimamente, o vamos a decirlo que recientemente, si la NASA lo utiliza, no se puede considerar que es una pseudociencia, sino que es una ciencia como tal. Claro, Ahora, solo que ajá, la sí, diferencia con la astronomía es que la astrología estudia el comportamiento humano, exacto, ¿ok? sí. Y de la astrología hay muchísimas como variantes, ¿no? O sea,
Incluso tenemos psicólogos que son astrólogos también, porque son apasionados del comportamiento humano. Ujú. ¿Un astrólogo se hace o nace? Ay, qué pregunta. Mira, yo pienso que se nace con esa chispa, ¿sabes? Porque, o sea, hay gente que le gusta, pero no es tan fácil entenderlo, ¿no? De hecho, cuando tú ves una rueda, a mí a veces me dicen, claro, yo los digo y digo, claro, y esto es súper claro, es una herida materna. Hay un patrón en el linaje materno, qué sé yo, con el dinero, lo que sea, ¿no? Y a mí me dicen, pero ¿dónde tú ves eso? ¿Cómo tú lo ves allí? Porque al final son puras rayas, es un círculo, son figuritas, muchos números, dependiendo del grado de donde está y todo esto. Este, cuando en un tránsito se activa un grado matemático, eso tiene un significado, ¿no? Ujú. Entonces, claro, no a todo el mundo le gusta, ¿no? Hay gente que le gusta escucharlo, como, Ujú. ok, dime cómo me ayudo yo, porque siempre, 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 y esto ténganlo claro, si ustedes escuchan a un astrólogo que lo que les hace es crear ansiedad, porque sus proyecciones o sus predicciones son de prepárense porque sabes que siembran miedo. No, ustedes enfóquense en que siempre la energía los va a mover a un lugar donde ustedes van a estar mejor, donde van a crecer, donde va a haber la evolución de su alma como tal, ¿ok? Entonces, para mí, mi sol, yo tengo un sol en casa 12 que es una casa que es muy del inconsciente, ¿no? Entonces es como que yo, en el sol vemos la misión de vida y esa misión de vida en la casa donde yo lo tengo forma parte de una energía en colectivo, ¿no? De dejar una huella en el colectivo, en el inconsciente colectivo. Entonces, todos manejamos un inconsciente que es personal y son memorias que tenemos que a veces no somos conscientes de ellas, ¿no? Pero eso también, todos tenemos ese sello y contribuimos a un inconsciente colectivo. Entonces, por ahí es por donde yo más o menos me guié y de verdad que cuando la astrología llegó a mí, yo decía, no, yo monetizar lo de la astrología y decir que soy astróloga, no. Hasta que yo digo, bueno, la vida una y otra vez te vuelve a poner en el camino y digamos como que si tú en la primera o en la segunda tú no tomaste acción, ¿verdad? Con lo que la vida te había dado sin tener que pasar por una situación complicada, entonces hazlo, ¿no? Porque esperar siempre hasta que la vida te ponga en una situación que sea incómoda realmente o que te sientas fatal para poder decir, ok, voy a asumir esto, que es como tal la misión de mi alma, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno ve mucha gente apagada. Hay veces que yo veo gente que está en los supermercados y los veo atendiendo y digo, wow, es fuerte porque ver a una persona que como que físicamente está apagada, ¿no? Mm. Fíjate, yo te voy a referir dos cosas tú has dicho a lo largo de la conversación y eso me va a llevar a la otra pregunta. Esto es periodismo que estamos tratando aquí. Esto es Okay. periodismo de lujo, champán. Mira, fíjate que tú ya con lo que me acabas de decir, ¿no? Tú sientes que se nace para esto. También desarrollaste la astrología tapping por la situación con tu hijo, que eso fue lo que Sí, te motivó. Pero para que eso te motivara, te sucedió algo en el metro de Sol. O sea, que así tú es. llegaste a asociarlo. Pero yendo a las raíces de la astrología, ¿cuándo te Ujú. diste cuenta tú de que este era tu camino, la astrología? Vamos a sacar esos dos casos que te mencioné, luego lo que tú mencionaste,
pero tuvo que haber un hecho que tú dijeras, no, mira, esto es. Yo soy astróloga o me gusta esto, porque me pasó esto y tomé esa Claro, decisión. Entonces quisiera saber si se puede saber, por supuesto, ¿no? Por eso claro, esto es claro. periodismo, ¿eh? Esto es una pregunta periodística. Bueno, mira, cuando yo llegué a España, llegué y fue como que apagué el ruido, ¿no? El ruido externo y solamente me encontré conmigo, ya no tenía a mi mamá al lado, como, ¿sabes? Como eso de que siempre te llenas de actividades y entonces iba con mi mamá y con mis amigas y los niños y el marido y todo eso y vivía siempre ocupada, muy ocupada. Cuando llego a España, yo, o sea, pasaba el día y estaba yo sola, ¿no? Mientras lograba como o conseguir un trabajo o ver qué hacía, ¿no? Y ahí yo me encontré en un vacío profesional muy profundo, en donde yo decía, es que yo no sé qué hacer, no sé qué me llena, no sé qué me hace sentir viva, no sé qué puedo yo trabajar o qué puedo aportar, ¿no? Yo tengo el ejemplo de mi esposo, que él es un excelente vendedor y él es feliz, o sea, es un alma que él brilla cuando él está atendiendo a un cliente, ¿no? Y es como que tú dices, wow, o sea, qué talento, ¿no? Y él brilla en eso. Yo decía, Dios mío, qué bonito como él, este, oye, tiene ese don para vender y para atender a la gente, ¿no? Ay, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. Ok, ok, es que dejé yo como de escuchar al fondo y No, me asusté. no, yo apagué el micrófono para escucharte mejor. Ah, bueno, ok, ok. Bueno, entonces, yo decía, yo quiero sentir eso, yo quiero poder levantarme todos los días tan emocionada por lo que yo estoy trabajando y por lo que yo estoy viviendo, que no me cueste levantarme. Y de verdad que yo caí en ese vacío muy profundo y yo digo que de verdad fui muy inteligente en ese momento y buscar terapia y buscar ayuda porque yo sentía que yo iba a caer en una depresión si yo seguía así, ¿no? Porque me sentía sumamente estancada. Y bueno, por la necesidad, pues comencé a trabajar de manicurista, que también lo había hecho ya en México, y era un trabajo que me gusta porque estoy hablando con la gente, ¿no? Y interactuaba mucho con la gente, y cuando yo hacía mi terapia, hablaba con la psicóloga, todo era como, es que yo sé, o sea, fíjate, yo hablaba muchísimo de astrología con mi terapeuta. Y yo decía, es que yo sé que yo tengo una herida con mi mamá, con mi papá, que yo tengo que trabajar para poder ver que esto se solucione en mí. Y entonces yo hablaba hasta de una herida, la herida que la mayoría de los de nuestra generación tenemos, que es esa herida en cáncer, que es la herida de nuestra tierra, ¿no? De que por esas son temas bueno, que por eso nos tuvimos que mover de nuestro país, ¿no? Y yo hablaba de esto con la terapeuta. Y entonces hasta que un día me dice ella, sabes que yo te voy a dar una pista y vete con esto a tu casa. Cada vez que tú vienes para acá, tu lenguaje viene desde la astrología. Y entonces, si a ti te gusta tanto la astrología, ¿por qué tú no comienzas como a compartirla con las demás personas, ¿no? Como esa parte tuya que tú tienes y todo lo hablas de la astrología y de tus hijos y de cómo fue tu mamá astrológicamente y todo, o sea, yo muchas cosas en terapia las entendía y las procesaba desde la astrología, ¿no? Hasta que yo me quedé así y le digo a la terapeuta, le dije, mira, no lo creo, no sé, me encanta la astrología, pero para verme siendo astróloga no lo sé, no lo veo. Y me dice ella, ¿y por qué? Y yo, bueno, lo primero es mi familia, no sé qué me va a decir mi familia, que si me volví loca, que qué es eso, por favor, qué tal. Mm. Y había mucho juicio allí y tuve que luego trabajar el juicio
donde al final me di cuenta que el principal juicio que había era el mío, por las creencias que yo traía de repente de la cultura, la religión, todo esto, ¿no? Y al final me di cuenta que a través de la astrología también yo veo como ese propósito que Dios, o en lo que yo creo, ¿no? Tiene en mí. Porque cada vez que yo creo muchísimo en el poder de la oración, y cada vez que yo voy a atender a alguien o que voy a hacer una sesión, yo siempre digo, Diosito, que seas tú en mí y que yo sea un instrumento tuyo para poder ayudar a esta persona. Entonces ahí me di cuenta también que no es algo que está desfasado, porque simplemente yo trabajo gestionando las emociones de las personas, ¿no? Y ayudándoles a descubrirse a ellos mismos y descubrir qué es eso que los tiene como atados, ¿no? Claro. O sea que de cierta manera emigrar te ayudó a eso, ¿no? O sea, si tú te hubieses quedado en Venezuela, ¿tú crees que es poco probable que hubieses tomado este camino? La verdad es que no lo creo, porque todo este camino para mí empezó en México. Yo empecé a estudiar astrología, fue en México donde nacen mis hijos. Y hubo una chica que cuando yo estudiaba astrología, ella sí me dijo, mira, yo te veo mucho potencial, y ya en aquel momento era como, no, yo lo quiero para entender a mi hijo, lo quiero para entender sus procesos y ayudarlo, ¿no? Pero sí, en Venezuela jamás toqué algo relacionado con la astrología. Entonces fue algo positivo salir de Venezuela. Sí, bueno, yo ya tengo 10 años fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela. Entonces fue algo positivo porque desarrollaste con algo que naciste, o sea, que tienes un don y lo que hiciste fue desarrollarlo entonces. Ahora, yo lo vería incluso más como un talento, ¿no? Ahora, una pregunta en cuanto a esto de la astrología, ¿no? ¿Tú crees que cada ser humano está predestinado para algo? ¿O es que uno se genera su propio destino? Mira, yo creo mucho, cuando ves una carta astral hay líneas rojas y líneas azules, ¿no? Y tú eliges por cuáles transitar. Es verdad que hay eventos en la vida, hay momentos, o sea, hay cosas que agendó tu alma que, digámoslo así, como que no las puedes evitar, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí puedes es transformar lo que te ha sucedido, ¿no? Entonces hay veces que así como yo no puedo hacer una predicción, ¿verdad? No puedo, como digámoslo así, alterar la mano de Dios, ¿no? Entonces es como si en tu vida Dios te trajo, ¿verdad? Y no lo sé, vamos a suponer, tienes una condición específica, no es porque Dios te haya castigado o algo así, es porque hay algo en ti que vienes a desarrollar una fortaleza con la cual tú puedes sembrar eso en el mundo. Uh-huh. Hay creo que él es psicólogo venezolano muy famoso que seguramente lo conocen, a Michael Melamed. Ah, sí. A él, yo estuve en un evento con él en Venezuela y a mí este hombre me impactó y yo decía, wow, o sea, yo estaba súper jovencita, tenía yo como 19 años y en ese momento a mí me impactó ver cómo ese hombre se paraba en el escenario, aún con todas sus dificultades físicas, uh-huh. y eso no fue una limitante para él. ¿Sí me explico? Nadie pudo alterar su destino porque él tenía algo que venir a hacer al mundo con esa condición. Pero él tuvo dos opciones: o quedarse en una silla llorando por su condición y siendo víctima de su propia vida o de su propia historia, o hacer lo que ha hecho hasta el día de hoy, que ha sido impactar vidas. Claro, o sea, con lo que mencionaste sobre las líneas rojas y líneas azules, que cada quien lo tiene,
Sí, lo que yo entiendo es que evidentemente cada quien se hace su propio destino porque va a escoger cuál de las dos líneas va a irse. Y con el exactamente. caso de Michael, es así, ¿no? Como dices tú, si se hubiese quedado en su silla de ruedas lamentándose por qué soy así, por qué me pasa esto a Sí. mí, no, él decidió seguir adelante. De hecho, ha participado en maratones, por ejemplo, en Estados Unidos creo que participó en el maratón de Boston, que la gente se quedó sorprendida, que Sí, aunque no, obviamente no ganó, pero el hecho del maratón de una carrera de resistencia lo pudo lograr, ¿no? Piedad, ¿tienes alguna totalmente. pregunta para Farina? También subió el Salto Ángel. Sí, es verdad. Pero en helicóptero, ¿no? Bueno, pero igual subió montaña, lo subieron un muchacho lo llevaba aquí en los hombros, pero igual, pues estuvo allá arriba. Ese ejemplo no me vale. Yo también quiero No, no, subir. ya no tengo No preguntas tienes ahorita por preguntas frente. para ella. No, de verdad la conversación ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho la conversación. Le hemos dado una vuelta Gracias. completamente a la astrología de otra forma de verla, ¿no? Porque yo particularmente siempre he visto la astrología como algo que era básico, que tú ves el periódico, ves tu signo y hasta ahí llega. O sea, Mm, son 5 líneas. sí, Tauro, te va a pasar esto, no hagas aquello, ten cuidado y después te aparecen 2 numeritos, o sea, que te juegues tal. Esa es la sí, sí. astrología básica, pero ya con lo que no he comentado que tiene otras ramificaciones, por lo menos a mí me llama mucho la atención porque aparte de que es cultura general, ya tú entiendes mucho más al respecto, ¿no? Y de verdad, bueno, Exacto. esperamos que tú en este particular, que es tu profesión ya y aquí en España, de que tengas éxito de verdad porque es algo realmente nuevo, novedoso. Es algo Muchas gracias. que de verdad que llama mucho la atención y que, bueno, que tengas el mayor de los éxitos al respecto. Oh, muchas gracias. Muchas gracias de verdad, chicos. Y bueno, la verdad es que súper lindo como el feedback que hemos tenido. Y pues nada, a los que nos están escuchando, nos están viendo, pueden seguirme en @tapping.astral en Instagram. Y pues muchas gracias, Piedad y Jesús. No, vamos a colocar Gracias a cuando ti. vaya a editar el vídeo, vamos a poner tu cuenta de Instagram. De hecho, lo voy a tratar de poner al principio para que Ok, entonces la gente te siga por allí y de verdad el mayor de los éxitos con esta carrera y que, bueno, sigas tu talento, lo sigas agrandando porque el talento no solamente es que tú lo reconozcas que tenga el talento, sino que de verdad sea de beneficio para otro, que ese es lo bueno del talento, que sea de beneficio Exacto. Eso es para lo que otras está haciendo personas. ella, exactamente. ayudando a otras personas. Exactamente, pero cobrando Ayudando a también, por otras supuesto, personas. porque Claro, es que tiene que haber un equilibrio. claro, La vida claro, Claro. siempre es el buscar el equilibrio. sí, es como diría, ¿tú te acuerdas del el hermano Coco? La fe mueve montaña, pero hay que pagar. Totalmente. Claro, No, pero claro, claro. yo sé que tú lo haces gratuitamente porque tú tienes el talento, tienes las ganas de ayudar y todo, yo soy partidario y sé que es así, de que todo es recompensado. Cuando la gente Sí, es obra así. bien, le tienes que ir bien. Pero yo también creo mucho como, ¿sabes? En el ciclo de la abundancia, o digámoslo así, como un ciclo de favores, ¿no? Sí, Yo siempre digo, cuando yo hago algo que ayudo a alguien de manera gratuita, siempre le digo, tu pa, es que hables de esto, hables de lo que hicimos aquí, Claro. hables de cómo esto te ayudó. Porque al final yo siembro una semilla. Cuando recojo el fruto de eso, no lo sé, puede ser mucho más adelante, claro, ¿no? Pero siempre creo muchísimo en ese círculo de favores o círculo de abundancia que nunca debe de romperse, ¿no? Porque yo siempre pienso en que cuando yo no tenía ni un bolívar, ni un dólar para pagar de repente una formación o una clase o algo que me ayudara, ¿no? A salir de ese hueco donde estaba. Siempre hubo contenido, que hoy en día tenemos mucho contenido de valor en redes sociales, ¿no?
Y como que me preocupé en buscar a personas específicas y puntuales que de verdad me ayudaran como a Claro, salir de eso, ¿no? Y agradezco muchísimo que, por ejemplo, de donde conozco a Piedad, que es del grupo de Irania, me ayudó muchísimo y gran parte del contenido para mí era gratuito en aquel momento, ¿no? Entonces, claro. siempre digo, ser de aporte y contribución, no solo para quienes pagan, sino también para quienes están pasando un mal momento y necesitan como avanzar, que sí, sí se puede. Sí, y es como dices tú, que tú estás sembrando y tú no sabes cuándo lo vas a recoger, pero lo vas a recoger. Qué Totalmente. Y es así. Y bueno, estamos aquellos que nos están viendo, que en este podcast dejen sus comentarios en la caja de comentarios, digan qué les pareció. Si tienen alguna duda o una pregunta sobre esto, pueden contactar a tapping.astral en Instagram o si no también en la caja de comentarios, que lo estaremos revisando también y se lo haremos saber. Bueno, muchísimas gracias, Farina, de verdad, por tu tiempo, estar aquí con nosotros. Mercurio retrógrado sí afectó un poco la grabación, tuvimos que pararla. Así que si yo no creía en esto, empecé a Bueno, creer. Y bueno, bueno, Piedad, muchas gracias a ustedes. despídete, Piedad. Gracias, La cumpleañera no se gracias, quiere despedir. gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. De ¿Verdad? todo Ay, corazón, muchas gracias. Gracias por habernos gracias. acompañado. Y suscríbanse al Gracias a canal, que es ti, Piedad. importante para que nos hagan crecer. Suscríbanse y compartan, por supuesto. Así que adiós y nos veremos en un próximo capítulo. Ok.